En solo 2 días, aprende lo que los equipos ganadores aplican en cada elección. 7 asesores políticos internacionales y 4 destacados docentes nacionales compartirán contigo sus estrategias y sus secretos de campaña. Prepárate, porque el 2026 puede ser tu victoria. Inscríbete hoy al primer Congreso Latinoamericano de Estrategia y Tecnología Política. El costo es simbólico, pero con lo aprendido puedes ganar en el 2026. Bueno, pues yo estoy lista de este lado, así es que, pues atendiendo al horario, es bien curioso hacer estos ejercicios digitales. Antes de darles las bienvenidas y saludarles, se fue la luz, ¿no? Siempre suceden esas cosas. Entonces, bueno, pues la gran ventaja es que pues tenemos como estos medios para conectarnos de todas formas. Entonces, esa justo es una herramienta que les iba a platicar, pero ahora la puse en práctica. Entonces, quédense a la charla para escuchar, porque pues uno de los casos que les voy a compartir nos tocó en campo y sirvió mucho esta herramienta que hoy estoy usando ahora para conectarme con internet, con todas ustedes. Bueno, pues la charla del día de hoy, este pequeño espacio, prácticamente lo vamos a hacer pues así. Entiendo que el tiempo es breve, a manera de charla. Por favor, siéntanse en un espacio en el que pueden participar, en el que pueden levantar la mano. Voy a estar pendiente del chat, y si no, también siéntanse en la libertad de participar. Si bien al final hay un espacio para preguntas, pues bueno, este momento que nos convoca, entiendo el momento político también el que ustedes están viviendo, la gran mayoría entiendo conectadas y conectados en Perú. Normalmente debo decir que cuando doy alguna de estos espacios formativos, la gran mayoría son mujeres, y me gusta abrir espacios de polémica, porque es importante hacer que las personas nos cuestionemos. Entonces, si de pronto me escuchan hablar en plural de mujeres, pues es lo mismo que si ustedes estuvieran en un espacio y solo por haber un hombre, ¿no? Se pluraliza la conversación. Entonces, también es importante como meter esto al discurso, porque la incomodidad también es parte importante de las campañas electorales en digital, sobre todo en 2025, bueno, ya casi 2026 prácticamente. Quiero compartirles, bueno, ya les platicaban una breve información de mi persona, pero bueno, llevo más de 13 años en campañas políticas. Más o menos el tiempo que tienen prácticamente de ser las campañas digitales. Entonces me atrevo a decir que soy nativa de las campañas electorales digitales. Eh, Sí, es importante señalarles que afortunadamente el año pasado y este año han sido los años en los que más hemos tenido candidatas, o he podido participar con candidatas mujeres, pero también esto es algo bastante nuevo. O sea, si bien lo digital es nuevo, el que haya mujeres al frente es nuevo. No sé si algunos de ustedes estén familiarizados con la política mexicana, pero bueno, uno de las eslogans importantes que además me tocó participar ay, voy a darle a aceptar a grabar la reunión. Em, bueno, tenemos una primera mujer presidenta, tenemos una mujer al frente de los espacios judiciales, tenemos muchas mujeres alcaldesas, muchas mujeres gobernadoras, 9 en específico. Y el eslogan que se utilizó fue "el tiempo de mujeres", y lo arroparon de todos los colores, de todos los partidos. Hubo ahí una concordancia importante. Sí, debo decir que, y esto es totalmente criterio propio, que los liderazgos femeninos no solo son necesarios, sino que son más efectivos en tiempos de crisis que mi país, México, y el de ustedes, Perú, creo que estamos de acuerdo que lo estamos viviendo. Y me gustaría brevemente, ¿no? Que entendamos estos contextos actuales. ¿Qué contextos viven las personas para las que estamos trabajando con las campañas? Viven desconfianza, viven crisis política. ¿Por qué? Porque hay desconfianza a las instituciones, a los personajes, a las personas, a los colores, a las ideologías. Hay violencia, hay inseguridad, y sobre todo hay el famoso, que antes se llamaba hartazgo ciudadano. Hoy se empieza a llamar cansancio. O sea, ya no solamente es un hartazgo, sino es como ya no hay posibilidad de seguir
tolerando ciertas actitudes que en campañas muchas veces se van repitiendo. Em, es importante decirles que durante estos 40 minutos que voy a estar aquí con ustedes, vamos a fortalecer o entender por qué necesitamos fortalecer el liderazgo de las mujeres en espacios digitales. Em, que además no solamente es un tema de estrategia, porque es importante entender que no somos estrategia, ¿no? Que no es por cuotas, sino que las mujeres en general, si tienen candidatas, pues también deben de estar preparadas y no solamente cumplir la cuota, ¿no? Pero representamos nuevas formas de ejercer poder y se los voy a platicar ahorita con los casos que les voy a mostrar. Y la realidad es que en contextos de crisis, la ciudadanía, los seguidores en Instagram, a veces ya ni siquiera del propio país, ¿no? En TikTok, la conversación digital, la gente busca liderazgos coherentes, busca liderazgos que muestren una persona que tiene empatía y que muestre transparencia totalmente. No sé cuántos de ustedes, bueno, igual no es necesario que levanten la voz, pero o la mano, pero pueden No, cuestionar. dice Angeli, busca tú también tu solución. Acá no ves que está el cargador. Se está filtrando audio, por favor. Vamos a tratar de silenciar nuestros micrófonos para poder estar atentos a la plática que Nimbe nos está realizando. Gracias. Gracias. Bueno, era para ver si estábamos despiertos todavía, porque sí se escuchó bastante fuerte. Bien, entonces regresamos a por qué sí es necesario. Sé que este es un statement fuerte de decir, ¿no? No solo son necesarios, sino son más efectivos, pues la realidad es esa. No sé cuántos de ustedes que hacen marketing también, o simplemente como usuarios que siguen marcas, están al pendiente de lo que sucede en marketing digital. La gente está buscando autenticidad. Hoy, en fines de 2025, la gente está buscando autenticidad. Las marcas cada vez más buscan influencers, buscan otras formas de comunicar que no sean solamente las tradicionales. Entonces, tener muy presente como esta pincita de la empatía, de la transparencia. El espacio digital se vuelve en el único espacio donde sí es posible construir una narrativa propia sin tener que tener otras voces intermedias. Entonces, por eso es muy importante, en el caso de los liderazgos de las mujeres, construir la narrativa eh, vamos a ir viendo ahorita algunos ejemplos, pero existen plataformas de podcast, existen plataformas de otras marcas, existen marcas influenciadoras, medios de comunicación. Sugiero obviamente ir a los que están haciendo apuestas por lo digital para ir construyendo la narrativa propia de nuestras candidatas sin voces intermedias, que eso sucedía mucho antes en el espacio tradicional, ¿no? Hoy mismo googleas información de alguien y te sale lo que dice alguien más, pero hoy tenemos la oportunidad de tener voces propias. Hoy, si ustedes me googlean y si se meten también al Instagram de el podcast que yo he cofundado, por ejemplo, pueden encontrar cosas que yo digo, pero desde mi voz, y eso es muy importante en la construcción de liderazgos femeninos en estos tiempos digitales. Ahora, creo que sí es muy importante saber qué es, ¿no? Pero también qué no es. Eh, Voy a hacer esto muy breve, pero la realidad es que no sé cómo ustedes viven el 8 de marzo, por ejemplo, que es el Día Internacional de las Mujeres, pero hace 10 años se nos regalaban flores, ¿no? Como Feliz Día de la Mujer. Y poco a poco el lenguaje en Internet y la construcción de esta narrativa nos ha ido recordando que no es para felicitar, que no ha sido un día a raíz de qué bueno que eres mujer, felicidades, aquí tienes una flor, sino ha sido, por favor, en el chat pónganme si esta información es nueva para ustedes, también yo para entender un poco el contexto, o si están de acuerdo, si les causa alguna interrogante. Porque pues hemos entendido que es a raíz de una lucha laboral por derechos laborales de nuestras compañeras que fallecieron en el interior de una fábrica textil y que por eso se utiliza de hecho el color morado que estoy utilizando de base en mi presentación. Se convirtió en pues sí, en estos estandartes de mujeres, ya no digamos feministas, sino de mujeres, porque fue el color que salió de la quema de sus cuerpos con los textiles, ¿no? Entonces son cosas serias
que hace mucho pensábamos que lo femenino era necesariamente suave o era necesariamente emocional o era necesariamente decorativo. Si ustedes tendrán memoria, muchas veces en espacios políticos la mujer había sido, otra vez se abrió el micrófono, la mujer había sido una edecán, la mujer estaba a los costados, ¿no? Siendo acompañante, portando algún vestido alusivo al color de la temática, ¿no? Y hoy las mujeres estamos llegando a los espacios como candidatas, ¿no? Como presidentas, como quienes dirigen. Entonces sí es importante entender que no es necesariamente algo suave, sí, aunque sí es emocional. Ahí voy a hacer una acotación porque generamos confianza. Hace un tiempo compartía un reel en este espacio de Mujer Alfa, que ahorita se los comparto, de una actriz que se llama Reese Witherspoon, no sé si la conocen, pero bueno, Reese con el tiempo es rubia, es como muy estereotípica mujer estadounidense, creó una plataforma de productoras de películas hechas por mujeres, donde las protagonistas sean mujeres. Y ella decía, ¿no? Como cuántas veces en una situación de crisis vas con un hombre. La realidad es que si un niño está en la calle y se pierde a sus papás, con quienes va a sentir más confianza de manera inmediata, porque es instintiva, va a ser con una mujer. Entonces, son elementos que podemos ir aprovechando en nuestra narrativa. Podemos también basarla en causas y no en figuras que la gente está incluso ahora les platico que en México se empieza a desgastar la imagen de la presidenta por ejercicios de este tipo, porque se ha llegado a pronunciar en espacios más la figura y no la causa. O sea, la causa al final de la campaña de Claudia Sheinbaum ha sido desde siempre el pueblo, los pobres, ¿no? Y entonces cuando a ella se le ve rodeada de opulencia o rodeada de alguna camioneta que pueda, o de un vehículo que pueda costar mucho dinero, entonces choca con la narrativa que se ha venido trazando por los últimos años. Entonces, recordar que es un uso ético intencionado de todos los datos, recordar, el Internet no olvida y las cosas que subes a Internet te alcanzan algún día. Eso es importante. Una vez que estuvo en Internet, aunque lo hayas bajado, alguien hizo una captura de pantalla y existe por siempre. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado con la narrativa y recordar datos, recordar las audiencias siempre a quienes les estamos hablando. Ahorita voy a hablarles un poquito de audiencias y cómo este tipo de liderazgo de las mujeres conecta mejor con la ciudadanía en crisis. Les ponía el ejemplo del niño. Si hay un niño perdido, inmediatamente va a recurrir a una mujer para preguntarle, ¿sabes dónde está mi mamá, no? Entonces, el gran asset de las mujeres en estos espacios es que rompemos el molde de la política tradicional y eso es algo que hoy está siendo bien apreciado en el mundo electoral. Les quiero compartir tres claves. Estas son firmadas por mí, no vienen en ningún otro libro. Em, Consideren tener una narrativa auténtica, una identidad digital sólida, construir narrativas. El segundo me atrevo a decir que sería utilizar el activismo digital y también ahorita les voy a platicar de casos prácticos que me ha tocado montar. Y el tercero sería un liderazgo distribuido y se los voy a explicar muy breve. El número uno va a ser que su candidata, que su historia sea reconocible, o sea, que sepamos de quién estamos hablando. Y voy a regresar a hablar de Claudia Sheinbaum porque es el caso más importante ahorita. Si alguien en internet, y les voy a traer la silueta, si alguien en internet ve una silueta de una mujer de perfil con una cola de caballo, ya sabe que es Claudia. Logró construir esto de ser reconocible, ser consistente, y aunque se peinara de otras formas, aunque utilizara elementos de otras formas, siempre se reconocía a la colita del caballo. Y les voy a hacer un guiño. Hace 12 años en México que empezó el movimiento Andrés Manuel López Obrador, siempre acá le llamamos gallito cuando alguien está mal peinado. Entonces era como esta imagen donde había un hombre con un gallito y son semejanzas. Se empieza a hacer reconocible, la identificación empieza a decir como, ah, o sea, mi cerebro que votó en algún momento por tal, empieza a reconocer que pues puede ser pues un pase de estafeta, ¿no? Eh, Algo que es muy importante es, en el caso de las mujeres,
Y esto es una sugerencia, porque yo también sé que hay egos particulares de muchas mujeres candidatas, y lo voy a decir de manera figurada y de manera real. No maquillen ni editen digitalmente. Em, Hablo de comunicar lo que realmente es, pero también hablo de no utilizar tanto Photoshop, ¿no? O sea, que las cosas sean mucho más auténticas. Acuérdense que en las diapositivas anteriores hablábamos de la autenticidad que la gente está apreciando hoy. Entonces, el maquillaje es algo que es indirectamente atribuible a las mujeres. Es más, yo hoy me puse un lipstick para estar frente a ustedes, porque son pequeñas cositas que son parte del cosmos de las mujeres. Sin embargo, al tener mujeres candidatas, tenemos como este riesgo de querer maquillarlas todo el tiempo o de querer hacerlas ver de cierto estereotipo. Entonces, lo que se pueda lograr en la realidad es lo que se va a transmitir en digital. Eviten hacerlo de manera digital porque entonces se pierde la autenticidad. Construir símbolos entraría también dentro de la narrativa auténtica. Construyan símbolos, construyan cositas que la gente puede identificar y decir, ah, ok, si veo esto, es de ella. No sé cuántos de ustedes siguieron la campaña de Soran en Nueva York, que acaba de ganar el alcalde más disruptivo, con esta comunicación tan juvenil que parecían letreros rotulados. Tú veías un letrero y tú sabías que se trataba de información específica de Soran, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el número 2, activismo digital como estrategia electoral. Les quiero platicar más adelante de un caso, pero entender el activismo digital es muy importante porque es tal cual lo que se hacía en campañas tradicionales antes con las estructuras. En México el priismo, por ejemplo, se hizo internacionalmente conocido como los mejores consultores políticos eran los del PRI, que fueron los que crearon a un Carlos Salinas de Gortari, a un Enrique Peña Nieto, ¿no? Que fueron hombres que tenían estructuras, es decir, que ibas a los pueblos y las casas estaban señalizadas con quienes formaban parte de eso. Y esas personas, el día que había que hacer un meeting, salían. Bueno, hoy tenemos que trasladar eso al espacio digital y se logra a través de una herramienta que se llama activismo digital. Tenemos grandes ventajas que hoy existe. WhatsApp con grupos y con comunidades de difusión que permite llegar el mensaje un poquito más lejos. Existen otras formas, por ejemplo, dentro de TikTok existe segmentación, ¿no? Puedes segmentar ahora las audiencias en Instagram también. Facebook todavía no lo está logrando porque le habla a otras audiencias, pero sí es importante entender que puedes ir haciendo como tus propios fans de tu propia marca, que son las personas que van a defender tu causa cuando tú salgas ya no a la calle, sino al espacio ahora digital, ¿no? Em, no es un voluntariado digital improvisado, hay que entenderlo, no hay que esperar que las personas estén atentos a ver qué vas a publicar y entonces, ¿no? O sea, es un ir y venir, hay que dar y también de vuelta. Requiere un método. Ahorita en uno de los casos les voy a platicar de un espacio que montamos físico con activistas digitales, ¿no? Es un trabajo de lunes a domingo en campaña. Em, hay que entender cómo se activa la red, hay que entender cómo se organiza y cómo se puede ir escalando. Lo importante de estas redes de activismo digital es que sean como el multinivel, ¿no? Que puedan ir cada uno teniendo sus propios nodos e ir siendo más. Y entender las redes. Antes, las redes se entendían como vitrinas, como estos aparadores, ¿no? Que uno va caminando por la calle y se encuentra una tienda en donde venden ropa, en donde venden algo, hay un aparador y se muestra. Y muchas veces así somos cuando utilizamos las redes sociales, hacemos una publicación y decimos como, mira mi fotografía y solamente ve eso, ¿no? Hay que dejar de entender las redes sociales como aparadores digitales, hay que empezar a entender las redes sociales como territorios. Lo mismo que hicieras si llegas a un espacio físico, ahora hay que empezar a hacerlo en digital. ¿Cómo se puede hacer? Utilizando las historias, ¿no? Las historias que duran 24 horas y entonces de alguna manera tienes que tener enganchadas a las personas porque aparte ahora les muestra un relojito Meta para decirles se va a acabar la historia y no la viste. Si hasta aquí hay alguna duda, a ver, voy a revisar el chat. Si hasta aquí hay alguna duda, me indican, por favor.
Y si también voy muy rápido, también indíquenmelo, por favor. Eh, bueno, el número 3 sería liderazgo distribuido. Esto es muy importante porque hay que entender un factor clave. La candidata no es la única voz hoy en digital. Ya la candidata ya no es la única voz. ¿Se acuerdan que pues por mucho tiempo en tradicional siempre ha sido como que salga la foto del candidato, que lo diga el candidato? Hoy ya no. Hoy se aprecia que tenga liderazgos acompañados. Hay que utilizar creadoras, hay que utilizar artesanas, hay que utilizar ciudadanía, hay que utilizar madres de familia, ¿no? Mujeres en las que tu candidata se pueda espejear de alguna manera. Seguro en algún momento fue estudiante, ¿no? Entonces, encontrar el arquetipo de estudiante que más se le pueda asemejar y entonces construir una narrativa en torno a esas nuevas vocerías. Las vocerías forman parte también del activismo digital y son prácticamente quienes encauzan la conversación, no quienes la encabezan, la va a seguir encabezando nuestra candidata, pero es quienes encauzan la conversación. Em, y algo muy importante, antes se apreciaba alguien que tenga muchos seguidores. La realidad es que hoy ya no es tan importante el número de seguidores, tan es así que mucha gente ha dejado de mostrar cuántos likes tiene en alguna publicación. Ya no es tan relevante decir a cuántas personas estás llegando, pero sí con cuántas te enganchas, cuántas se enganchan contigo. Entonces, micro comunidades. A esto también se le puede llamar nano influencers, nano influenciadores, que es, y díganme por favor también si les ha pasado, tienes en tus redes sociales personales a una amiga, un conocido, alguien del trabajo, alguien de la escuela, de algún lugar, y ves que está usando, vamos a decir, una computadora que se ve atractiva, un termo, un vaso, ¿no? Cualquier cosa que pueda verse atractiva y le preguntas dónde lo compraste. Eso es un influenciador. Ya si esa persona, aunque tenga 20 seguidores, está logrando que tú tomes una decisión de compra en el espacio digital, ya es un influenciador. Esas son las microcomunidades a las que hay que apostarle. Si hay una persona que es un pequeño emprendedor, vamos a decir, ¿no? Y que tiene un pequeño negocio y ese pequeño negocio tiene una pequeña página en internet o un pequeño sitio en redes sociales, em, y vamos a construir esta historia, ¿no? Y de repente, un día en campaña, nuestra candidata se sale del meeting y se mete a tomar un agua refrescante a ese negocio y hace una historia con esa persona, sube algo. Las 20 personas que lo siguieron van a apreciar ese gesto y esas 20 tendrán sus otras 20 o a lo mejor uno de ellos por ahí no sale uno masivo, ¿no? Entonces son a las historias a las que hay que apostarle hoy en digital, las microcomunidades o nano influenciadores. Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o sigo? Bueno, voy a ir siguiendo. Les quiero platicar de estos casos, que son los dos casos, dos de los casos más recientes en los que he podido trabajar y realizar además metodología. El caso número uno que les voy a platicar, que además me emocionó mucho porque en mi caso he participado en campañas de diferentes partidos, de diferentes latitudes, en diferentes estados. Pero en este caso fue en mi estado, que es Morelos. Quienes no conozcan México, pues está muy cerquita de la Ciudad de México. Es un espacio turístico, es un lugar muy agradable para las personas que llegan a la Ciudad de México y quieren como un escape. Entonces, Morelos es un estado chiquito, 2 millones de habitantes, alrededor de 1,3 votantes. em, y era un reto complejo, era un reto muy grande, porque era el reto de llevar a la primera mujer a la gubernatura del estado y era un reto con impacto comprobable, es decir, si se ganaba, se iba a poder comprobar que realmente estaba habiendo un impacto en la sociedad y les voy a dar el contexto político. La realidad es que el gobernador saliente, no sé cuántos futboleros tengo aquí conectados, pero algunos de ustedes podrán conocer a Cuauhtémoc Blanco, que ha sido seleccionado nacional por muchos años, y pues de los últimos 9 años para acá se ha dedicado a la política y fue el gobernador anterior de mi estado. Y pues él es un gran futbolista, pero no es un gran político.
Es una de las personas con mayor conocimiento, porcentaje de conocimiento a nivel país. Tiene más porcentaje de conocimiento que los propios presidentes, expresidentes. Em, Sin embargo, no hizo un buen desempeño y entonces se ensució el nombre del partido, que era el mismo partido por el que venía ella, que se llama Margarita González Arabia. Era una elección competida porque durante la elección una compañera de partido se salió del partido para irse a otro y ser su competidora directa. Había un desgaste inminente a la clase política. Ella tiene una historia de lucha social desde los 15 años, pero su familia es privilegiada. Entonces teníamos que construir la narrativa de información que ya estaba. Ella ya había sido ministra de Cultura varias veces, ministra de Turismo. Es una mujer que trabaja en el campo, que si se va a la ciudad tal vez la gente no la reconozca, hoy ya la empiezan a reconocer más, pero si se va al campo, la gente sí salía a conocerla. Entonces hay que entender en dónde están las audiencias y dónde podemos irlas explotando, ¿no? Em, y sí había una necesidad muy importante de bajarle a la narrativa tradicional de la oposición, porque les recuerdo quién era la oposición. La oposición era el mismo partido con el gobernador saliente y el otro partido con otra compañera de su color. O sea, todo fue ahí mismo, ¿no? Todo era en la misma familia, disfuncional que se había separado. Entonces era un reto muy importante. La estrategia central fue el activismo digital organizado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, hicimos una apuesta literalmente a lo de las estructuras que les platicaba. Es importante ir construyendo las estructuras que antes se hacían, no sé quiénes hagan territorio, pero se hacía con una hoja antes y salir a tocar puertas e ir anotando e ir construyendo tu listado de personas con las que ibas a poder contar en un futuro. Ahora ese reclutamiento empezó a ser digital y lo hicimos con muchos aliados y muchas aliadas justamente del campo. El día domingo a mí me pasaban, y esto se los comparto como un ejercicio práctico, a mí me pasaban la agenda de la semana de la candidata, va a estar en tales localidades, en tales municipalidades, y yo iba un día antes a esa localidad junto con mi equipo y repartíamos unos códigos con internet, que es el que estoy usando ahorita para compartirles internet porque se me fue hace ratito. Entonces compartíamos unos códigos para las comunidades que no tuvieran, porque todavía hay comunidades que no tienen acceso a internet. Y compartíamos unos códigos y al compartir el código yo me quedaba con el número de teléfono de las personas bajo consentimiento. Y además, la gran mayoría de las personas en esas comunidades son personas o eran personas más grandes o los que tenían mayor interés por este hartazgo eran personas más grandes, porque son comunidades que todavía, bueno, esto fue antes de todo el movimiento de ICE en Estados Unidos, de todo el tema de los éxodos que ha habido en Estados Unidos de latinos trabajando allá. Pero sí es importante comentarles que los jóvenes de esas localidades pues normalmente se van a Estados Unidos a trabajar para poder mandar remesas. Entonces, la gran mayoría de nuestro bono de votantes eran personas mayores, personas que seguramente consumen TikTok, que seguramente consumen Facebook, pero que no saben cómo lo tienen en sus teléfonos, que su sobrino, que su nieto, que alguien les metió, les configuró en su teléfono la red social y nunca supieron qué se hacía, solo saben consumir. ¿Y qué necesitamos para el activismo digital? Interacción. La interacción es clave para el activismo digital. Entonces, ya teníamos consumidores, pero no estábamos teniendo interacciones. Y convertimos a esos adultos mayores en una red importante de activistas digitales con grupos de WhatsApp que hoy todavía funcionan para avisarse cuándo les va a caer la pensión, para avisarse si van a cerrar una vialidad, para avisarse si hace frío, no falta por ahí el que manda los buenos días con una florecita, ¿no? Pero para hacer comunidad. Sí es muy importante regresar a la autenticidad. Obviamente ha habido grupos que han cerrado, que se han enojado, ¿no? Que ha habido conflictos, pero en la gran mayoría y el resultado global sí ha sido
ejercicios de comunidad. Em, ¿Qué ha sido clave para llegar a ellos o para que se enteren? Eso sí, a la antigüita, a la tradicional. Irse a las comunidades y pegar panfletos, decir que va a haber un taller de redes sociales, decir que va a haber un taller de Facebook, decir que, obviamente vestido con la información, porque tampoco, acuérdense que hay que ser muy transparentes. Entonces, entender que esos talleres sí los iba a impartir esta candidata, pero no llegamos a decirles, vamos a hablarles del proyecto de ella. Les dijimos, esta candidata les va a traer un taller de redes sociales. Entonces, pues sí teníamos bastante audiencia, sí llegaban los señores y uno por uno de los señores y señoras, lo que hacíamos era agarrar su teléfono y eso se los comparto también para que lo hagan. Literalmente agarrábamos mi equipo y yo sus celulares y nos metíamos a su Facebook y luego a la página a la fanpage de la candidata y le dábamos seguir y le dábamos favoritos. El favorito es una estrellita que sale ahí en Facebook. En Instagram está del lado derecho y dice activar notificaciones. Y fueron las dos redes sociales a las que les apostamos. Y las personas lo que hacían era que empezaban al día siguiente, hagan de cuenta, terminábamos la capacitación o el taller, lo que fuera, y al día siguiente las personas abrían su teléfono y ¿qué era la información que les iba a salir primero? La información de nuestra candidata, porque ya le habíamos configurado el teléfono. Ahora les tuvimos que enseñar a interactuar. Esto es muy importante. Señora, si ya usted vio la publicación, si ya usted vio el video, dele like. Si ya le dio like, deje su comentario para que su vecina lo vea y ahí platiquen. Y yo a veces les decía, mire, si se va a quedar de ver con alguien, platiquen en el perfil de nuestra candidata. Y teníamos algunas cosas como bastante, pues cómicas, ¿no? Porque entonces, nosotros mismos les incentivábamos, ¿no? Agregábamos a muchos a nuestros propios Facebooks y le ponía, ¿no? Doña Juana, ¿sabe a qué hora va a pasar el de las tortillas? Y entonces ya, a ver, doña Juana, contésteme, ¿no? Entonces los poníamos a hacer los ejercicios y la verdad es que, pues durante el periodo de campaña y hoy mismo hay mucha gente que sigue haciendo sus comentarios que podrían parecer fuera de lugar dentro de la conversación, pero quienes estuvimos en el taller entendemos por qué fueron. Y la realidad es que funcionan, porque la gente está como que ¿qué hacen hablando de eso aquí? ¿No? O sea, como que se genera más conversación y al final eso es interacción. Es importante recordarles que Facebook, Instagram, TikTok, X, todas las plataformas de redes sociales aprecian cuando ustedes logran que la gente esté la mayor cantidad de tiempo en pantalla. El peor enemigo de cualquier consultor político de digital hoy en día es el scroll. ¿Saben qué es el scroll? Es el famoso movimiento del dedo así, ¿no? Hoy podemos tener cualquier información a nuestro alcance y si en 3 segundos no logró engancharnos, nosotros seguimos haciendo este ejercicio. Y se escuchan el ritmo que le estoy dando, es como de a segundo por movimiento, ¿no? Entonces, el peor enemigo es el scroll. Y si ustedes logran que las personas platiquen en su red social, la propia plataforma lo que va a hacer es que los va a mostrar más. Bueno, eso como un pequeño paréntesis de uso de redes sociales. Regresando al tema de activismo, ¿qué teníamos que hacer siempre? Bueno, ya hablé de los comentarios dirigidos, interacciones coordinadas, es decir, en el grupo de WhatsApp avisar. Oigan, la candidata va llegando, porque lo que normalmente se hace, y díganme ustedes si están familiarizados con eso, es, por favor denle like, ¿no? En los grupos. Oigan, por favor denle like. No, no porque la gente no son robots. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo envío al chat? Oigan, la candidata va a pasar por tal comunidad a ver si alguien la alcanza a ver. Si no, ahorita les mando el link, ¿no? Eh, Eso regresa a la autenticidad, porque no me están pidiendo a mí nada más que de un like. Entonces, interacciones coordinadas. Y esta red que se logró formar daba like al mismo tiempo. Eso también lo aprecia mucho Facebook, sobre todo Facebook.
Réplica estratégica de contenidos. Algo muy importante que les quiero decir es, si ustedes ya publicaron algo, esto aplica para mujeres y hombres, en espacios de liderazgo y como candidatos. Si ustedes ya publicaron algo, vuélvanlo a publicar. Cámbienle no sé qué y vuélvanlo a publicar. Si ya lo subieron como foto, ahora súbanlo como carrusel. Si ya lo subieron como carrusel, ahora súbanlo como video. El hecho de que una vez ya hayamos subido algo no significa que toda nuestra audiencia ya lo haya visto. Entonces apostemos a estar salpicando en diferentes formatos de contenidos. Muy bien. Y el monitoreo de las conversaciones sí tiene que ser en tiempo real, justamente para dirigirlas, para que no se nos vayan a ir por otro lado, para que no vaya a entrar la oposición, ¿no? A nuestra conversación, pues solamente para estar al pendiente y tener esa conversación controlada en la medida de lo posible. Bueno, este fue el ejemplo y les enseñaba la imagen de Margarita, que esta es una ilustración, esta no es su foto real, si alguien la quiere ver la puede googlear así o se pueden meter a sus redes sociales. Margarita González Arabia, pero esta fue la imagen con la que ganamos la campaña. Es una imagen ilustrada y ya hice el spoiler porque ya le di clic y ya vieron, pero no hay mejor referente digital para las campañas que yo me atrevo a decir que es el precursor de estos ejercicios de interacción, que fue Barack Obama, que si ustedes se acordarán, fue el primero que puso en público un número de teléfono, ¿se acuerdan? Que sacó un número de teléfono y que decía, mándenme texto a este número con sus iniciativas, con su no sé qué. Y ellos le apostaron mucho a esta imagen, a esta ilustración en diseño pop, no la foto directa, ¿no? Entonces, la verdad es que sin intención de copiarle, pero tampoco la intención de querer inventar el agua tibia y ser los más innovadores, pues hicimos esta ilustración con un artista local además. em, y todo el mundo traía sus playeras. Por aquí dejé una playera que les quería enseñar, pero a ver si me la pasan ahorita. Sus playeras, sus gorras, sus pulseras, ¿no? O sea, es algo como que llama mucho la atención y la gente sí lo quiere portar, a diferencia de querer portar la foto de un candidato o el logotipo o el partido, ¿no? Eh, Voy acelerando porque sé que el tiempo se va reduciendo. Este es otro caso que también me emociona mucho contarles, que fue no sé quiénes estuvieron siguiendo de cerca este caso de las elecciones judiciales en México. En México, los jueces, magistrados, es decir, todas las personas que conforman el poder judicial, em, se eligen por medio de ya sea de escalafón, ¿no? De lo que le llamaban carrera judicial, o por sí votaciones, pero de perfil. Era una cosa en la que las personas, en los ciudadanos de a pie, no participábamos como tal. Em, las elecciones no existían a nivel judicial. De hecho, a nivel de Latinoamérica no existen como tal esas figuras de elecciones. Lo que sí existe, ay, por ahí alguien abrió el micrófono. Lo que sí existe, por ejemplo, es en Estados Unidos los jueces locales, que son estos, que votan como las pequeñas resoluciones que se han hecho un poco famosos en redes sociales, que salen con su toga negra y eso, y que les han hecho hasta programas de televisión. Bueno, ellos sí, son votados, ¿no? Pero en general, la figura de los jueces no es una figura votada a nivel general, ¿no? O sea, estas figuras es un tema innovador. Entonces, iban a ser las primeras elecciones, empezaron el pasado abril de 2025, o sea, esto está fresquecito. Se votó el día 3 de junio y iniciaron formalmente funciones el 1 de septiembre. Entonces, esto es algo bastante, bastante fresco. Fue un tema de innovación sin precedentes. De verdad que era el primer caso, pero ¿qué creen? Les quiero compartir el reto que teníamos frente a nosotros. Teníamos las reglas estrictas y quien quiera, quien sea como más juicioso de los reglamentos y de todo eso, métase a leer las reglas porque em,
no se permitía nada tradicional, no se permitían impresos, no se permitieron espectaculares, no se permitieron vallas públicas, no se permitió publicidad en autobuses, no se permitió nada de lo que normalmente conocemos dentro de las campañas. ¿Cuál era nuestro único elemento y cuál era nuestra única herramienta para poder ganar las elecciones? El espacio digital. El espacio digital, así, era lo único que teníamos, no había más. Podíamos imprimir en papel, venían unas ciertas especificaciones para el papel que sí se podía imprimir. Entonces hicimos dos entregables en tema de papel, pero bueno, no vamos a hablar de lo de papel. Uno era un abanico, no sé cómo le llamen ustedes, un papel como en triángulo que sirve para aventarte aire cuando hace calor. Era plena primavera en Morelos, entonces hacía mucho, en México, perdón, hacía mucho calor. Y bueno, uno de esos era ese, traía la imagen de mi candidata y traía atrás números de emergencia. Entonces yo dije, ¿qué hago para que las personas no vayan a tirar este pedazo de papel, además de que les va a servir para refrescarse, que traiga unos números de emergencia? Creamos ese y creamos también un panfleto que de un lado decía como las atribuciones escolares, porque afortunadamente he tenido la fortuna de estas dos últimas mujeres que les estoy platicando de ser grandes candidatas. Cuando tienes un gran candidato ya estás del otro lado. Tuve dos grandes candidatas. Ella tiene tres maestrías, está estudiando el doctorado, tiene una carrera importante en el tema judicial, era la más joven, recientemente cumplió 30 años, entonces tenía todo lo que se estaba esperando de ella, solamente el único pequeño detallito era que se veía muy joven, pero al comprobar con la experiencia académica, no había duda de que podía ser la mejor y fue la más votada de su distrito electoral. Em, bueno, otra vez ya les spoileé que ganamos, ¿no? Pero la única vía era lo digital. Pero había que construir legitimidad judicial porque las elecciones del Poder Judicial no son iguales que las elecciones del Poder Ejecutivo, que son las de candidato, o legislativo también, ¿no? O Senado o a espacios parlamentarios. Porque con ellos hoy en día tienes como esta versatilidad de ser pues más cálido, más ameno, todo lo que les platiqué anteriormente con el caso de Margarita. Eh, pero la realidad es que para el Poder Judicial, la gente misma espera, pues sí que haya seriedad, que sea, no quieren ver al candidato bailando, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han visto candidatos, candidatas bailando, pero para el tema de Poder Judicial no aceptan que el que candidato o candidata estén bailando en TikTok, ¿no? Que estén haciendo cosas que puedan parecer como muy innovadoras, pero por innovadoras puedan caer en la ridiculez. Entonces, sí, sí teníamos pues sí, esos retos al frente. ¿Qué hicimos? Diseñamos una campaña específica para una jueza que no desgastara la figura institucional de los juzgados, em, y construimos la narrativa. La gran ventaja es que la frescura de ella pues no teníamos una narrativa, entonces teníamos la posibilidad de construir una narrativa. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos con ella fue llevarla a espacios de podcast donde ella fuera la que contara, llevarla a medios de comunicación que priorizaran lo digital para que eh, lo que pueda existir o lo que puede vivir hoy en día en Internet sobre ella sea contado por ella misma, por su voz. Em, lo basamos en la transparencia, en la trayectoria, en la independencia, porque estas fueron elecciones sin partidos políticos también, esa fue otra limitante, pero la usamos a nuestro favor, ¿no? Entonces eran todas y todos eran candidatos independientes, obviamente impulsados por ciertos colores. Entonces aquí les pongo la imagen para que puedan ver que sí hicimos obviamente guiños. Ella sí tenía un respaldo del oficialismo, entonces en su vestimenta, que es un huipil mexicano bordado por manos mexicanas, sí hace un guiño el color, ¿no? Al color de la presidenta, pero es un guiño muy suave, no es un guiño que sea
como tan directo ni tan obsceno, ¿no? No era tan, tan agresivo. Y narramos una historia alrededor del huipil, esta blusa tradicional, se le llama huipil acá, no sé cómo ustedes le llamen, y era un regalo de su abuelita. Entonces construimos todo alrededor de mujeres que la criaron, de mujeres que reforzaron que ella sea una mujer en la academia, ¿no? Le quitamos el reloj, le quitamos joyas, la dejamos como muy suavecito. Y hicimos como guiños a cosas. Ya se nos está reduciendo el tiempo. Este en realidad es mi último caso de estudio, pero sí les quiero enseñar como las aplicaciones y ya con esto voy a cerrar. Para nosotros fue vital enseñar a votar porque nadie sabía cómo se iba a votar. La gente fue con papel, te permitían ir con tu acordeón, así como si estuvieras copiando en el examen. Y no podías hacer nada, nada impreso. Entonces, el último día de la campaña, lo que hicimos fue publicar esto, que se los comparto compartido de otro perfil que se llama Chismecito Político México o algo así, que digamos que toman contenidos virales y les gustó a ellos, que normalmente son oposición de cualquier candidato, ¿no? Literalmente la publicación decía, así me imagino que se habría visto mi campaña en los autobuses públicos recorriendo ta, ta, ta. Por ley no pudimos utilizar otro material que no fuera papel, aquí está la explicación. Y esa persona lo toma, lo sube a bueno, no esta persona, este medio, lo toma, lo sube a sus historias y le pone, qué bueno que la ley ya no permitió publicidad en los camiones. En ese momento salió la canción de Bad Bunny, me parece que es de Debí tirar más fotos, y entonces hicimos esto de Debí entrar más al Conóceles del INE. El Conóceles del INE es una página oficial que trae la trayectoria académica de ellos y pusimos las dos sillas ahí que usó Bad Bunny, ¿no? Como estos guiños a la jovialidad, pero sin parecer como muy grotescos. Y la realidad es que cuando todo está prohibido, sí te salva lo digital. A las 7 de la mañana, esta fue una gran apuesta porque pudimos haber incurrido en una sanción si no lo hacíamos en el tiempo correcto. A las 7 de la mañana del último día, publicamos esa imagen que decía, soñé que me dejaban poner uno de estos. Punto. La publicación se hizo viral, obviamente, porque decían como, ¿dónde está ese espectacular? Bueno, acá les llamamos espectaculares. ¿Dónde está esa valla publicitaria? ¿Quién la dejó? O sea, como que la gente luego no lee y se va con lo que ve, ¿no? Entonces, bueno, eso les quiero comentar. En conclusiones, pues sí, la realidad es que hay que reconfigurar los territorios, y aprovechar de lo digital. Les dejo aquí algunos por si quieren hacer captura de pantalla, si no la presentación se va a quedar a su disposición. Pero bueno, abro este espacio para recordarles que siempre hemos estado listos para liderar, solamente faltaba que lo entendiera el mundo, la comunicación política, y pues les escucho, este espacio es de ustedes, así es que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor háganla. O incluso bueno, siempre me gusta poner esto como si detectaste que mientras me estabas escuchando hubo alguna emoción, normalmente cuando hablo temas polémicos, pues es como, esto no me gustó, no estoy tan de acuerdo con esto, me parecen ideas un poco nuevas, me parecen cosas que ya conocía, me gustaría mucho escucharles o leerles. En solo 2 días, aprende lo que los equipos ganadores aplican en cada elección. 7 asesores políticos internacionales y 4 destacados docentes nacionales compartirán contigo sus estrategias y sus secretos de campaña. Prepárate, porque el 2026 puede ser tu victoria. Inscríbete hoy al primer Congreso Latinoamericano de Estrategia y Tecnología Política. El costo es simbólico, pero con lo aprendido puedes ganar en el 2026.